bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana quiero compartir contigo la transformación de un pequeño rincón de mi casa, la zona donde suelo realizar los pequeños proyectos de manualidades. Así que nada, te dejo con el vídeo, espero que lo disfrutes y que te pueda servir para decorar esos espacios que ya tienes por casa. Bueno, hoy quiero transformar este pequeño espacio que tengo por aquí, donde suelo hacer algunas manualidades muchas veces. Es esta pequeña mesita que tengo aquí en un lado en la oficina. Creo que la luz no se ve muy bien, pero bueno, intentaré que se vea lo mejor posible. Voy a tratar pues de hacer algunos cambios que mejoren el espacio y también pues el tema de decoración, porque sí es verdad pues que quiero darle otro toquito que se vea un poco más bonito, que me inspire un poquito más. Y simplemente voy a mirar todas las cositas que tengo por casa, cosas decorativas, cuadritos, algún espejo que tengo guardado. Voy a también, creo, a cambiar esta mesa por otra que tengo en la otra habitación. Así que simplemente pues te animo a que me sigas en el vídeo y puedas ver todos los cambios que realizamos. Vamos a ver si nos queda más bonito o no. Luego lo podrás valorar. Pero por lo menos sí quiero y necesito ese espacio que esté como un poquito más armonioso, que me guste un poquito más y me sienta más acogida en ese pequeño lugar donde pues muchas veces realizo mis manualidades. Así que nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bien, por aquí tengo algunos elementos decorativos que me gustaría utilizar en la decoración de la pared. Me gustaría colocar, por ejemplo, este espejo justo enfrente de la mesita y alrededor, pues hacer una pequeña composición. Sobre todo me gusta este estilo de decoración, así, estos cuadros que son los que ya tenía colgados anteriormente. Así que nada, vamos a ver cómo podemos diseñarlo en la pared para ver si nos queda bonito y si me transmite lo que estamos buscando. Además de eso, tengo esta estantería que la hice hace algún tiempo y no la he utilizado. Simplemente pues son 3 estanterías unidas con un poco de cordón, que sí es verdad que pinté. No tengo vídeo de esto pues porque en ese momento no lo grabé, pero vamos, que son tablitas de una chapita tipo aglomerado, y lo que hice fue pues darle este toque así como más de madera. No estoy segura si colocarlo en esta pared, si colocarlo a lo mejor aquí donde tengo las margaritas, que a lo mejor pues no es algo para la temporada, pues no me dice tanto, y quizás pues pueda modificar y colocar esas estanterías que me sirvan para poner algunas cositas por aquí. Así que vamos a ir viendo cómo nos va quedando. La pared es esta en su totalidad, lo que ves por aquí. Ahí tenemos un pequeño mueble que suelo utilizar pues guardando un montón de material de manualidades que también tenemos que organizar porque está muy desordenado. Y por aquí tenemos este otro mueblito que tengo donde suelo colocar pues brochas, pinceles y algunas cositas más que también tenemos que organizar bien. Lo que quiero que tenga esta pared pues es sobre todo decoración, y si tiene algo de utilidad colocando las estanterías, pues mucho mejor.
En caso de que no, bueno, pues no pasa nada, simplemente haré algo más decorativo. Así que vamos a ver cómo nos va quedando.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que te sirva como inspiración para crear esos pequeños rincones en tu hogar. Hasta la próxima.